introducción me gustaría decirles que el cáncer en general es algo que cuando uno escucha la palabra da cierto susto. Siempre en las conferencias les pregunto a las personas que qué sienten cuando escuchan el cáncer, la palabra cáncer. Y generalmente son emociones relacionadas a malestar, ya sea que uno lo viva en primera persona por recibir el diagnóstico o por el diagnóstico a un familiar, a un tercero. El cáncer no nos deja igual. Algo pasa, hay miedo, hay angustia, y eso surge porque el cáncer lo relacionamos a dos cosas que no nos gusta como seres humanos, y una es el sufrimiento. No queremos sufrir, no queremos pasar dolor, ni queremos ver a un ser querido pasar dolor. Y lo segundo es que no lo relacionamos a la muerte. Y la muerte es algo para lo cual no estamos preparados, no estamos educados, es algo que no estamos esperando. Algo alentador es saber que el cáncer no siempre es una sentencia de muerte, que un diagnóstico de cáncer no siempre va a determinar la pérdida de la vida, y que cada día más tenemos pacientes que ganan la batalla, esa frase tan trillada, pero que no deja de ser así, que se enfrentan a un diagnóstico de cáncer y que logran sobrevivir a él. En la medida que seamos una población añosa, que es lo que está pasando en el mundo, cada vez vivimos más, tendremos más diagnósticos de cáncer en general, no solo de cáncer de mama. Se estima que los cerca de 8 millones que ocurren anualmente al día de hoy se va a duplicar, quizás triplicar en las siguientes décadas. Eso obedece a múltiples factores, sobre todo a nuestros hábitos de vida, la vida que estamos llevando como sociedad, como mundo, y eso haciendo también la suma de que vivimos más, pues hace que los diagnósticos de cáncer se aumenten. Pero eso no es algo que nos debe de llenar de pánico, sino que nos debe alentar a decir qué cosas puedo yo hacer para disminuir el riesgo de cáncer en general. Así que a modo de introducción puedo decirles, y me gustaría que eso quede en sus memorias, a veces la capacidad de retención es breve, entonces si algo quiero que se lleven esta noche es que no todos los pacientes con cáncer van a morir, eso es lo primero. Y lo segundo es cuánto puedo yo hacer como individuo para prevenir un diagnóstico de cáncer. No solo de cáncer, cuando hablo de cáncer quiero decirles que no solamente el cáncer, sino todas las enfermedades crónico-transmisibles, dígase diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, derrames cerebrales, tienen que ver con nuestros hábitos de vida y que es mucho lo que podemos hacer para disminuir esas cifras y evitar un diagnóstico. Entonces, entramos en materia, hablemos de cáncer de mama. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer. Mundialmente lo es, en República Dominicana también lo es. Las estadísticas, en el 2020 se estima que 2.2 millones de mujeres recibieron el diagnóstico de tienes un cáncer de mama. De estas, cerca de casi 700.000 mujeres perdieron la vida también en el 2020 por un cáncer de mama. Si nos vamos a nuestro país, veremos que el cáncer de mama es el más frecuente en la mujer dominicana. Voy a ceñirme a las estadísticas del Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter, que es la entidad que tiene datos registradas más fiables. Si bien no representan las estadísticas a nivel nacional, todavía no contamos con un registro nacional de tumores, pero esta nos sirve como referencia de qué está pasando en nuestro país. La data del 2018, solo en el oncológico de Heriberto Peter, se diagnosticaron 669 mujeres, y lo que quiero puntualizar es que de estas, el 40% tenían menos de 50 años de edad, es decir, son mujeres jóvenes, y que el 46% de estas mujeres llegaron con estadios de mama avanzados, dígase, etapas de cáncer 3 y 4. Y ahí me detengo un poquito. ¿Qué significa el estadiaje del cáncer? Generalmente los pacientes nos dicen, doctora, ¿y qué grado es? Cuando llegan a la consulta. Y ahí voy a puntualizar la diferencia entre grado y el estadiaje. El grado tiene que ver con cuán agresiva es esa célula de ese tumor.
y el estadiaje es qué etapa tiene el tumor. Generalmente manejamos 4. Una etapa 1 es un tumor pequeño, no palpable, y va subiendo según el tamaño de ese tumor. En el caso del cáncer de mama, el compromiso o no de los ganglios axilares, que es la siguiente estación, la estación de drenaje de la mama, y el compromiso o no de órganos a distancia. Y ahí hablamos de la M, la metástasis. Cuando hablamos que un paciente tiene metástasis, lo que significa es que el tumor de su órgano inicial, en este caso de la mama, se extendió a un órgano a distancia. Y esa es una de las características que tiene la célula cancerosa. La célula cancerosa, al final, es una célula de cualquiera de los órganos de nuestro cuerpo que un buen día empieza cambios en su ADN gracias a distintos factores y la va convirtiendo en una célula cancerosa. Esa célula cancerosa tiene varias características, principalmente la capacidad de división sin límites, es decir, ya se multiplica de manera rápida y no responde a los frenos propios de nuestro cuerpo, que tienen la capacidad de decir esto es anormal. Esa célula se vuelve autónoma y crece rápidamente, y otra de sus capacidades, la más difícil de manejar para nosotros, es su capacidad de invasión y metástasis, y eso es lo que hace que el cáncer muchas veces se convierta en una enfermedad incurable. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué quiero decir con el estadiaje? Que en la medida que encontremos tumores más pequeños, tendremos la capacidad de mayor éxito en el tratamiento. Es decir, aquella mujer que detecta un cáncer de mama en etapa 1 tiene una probabilidad de cura mayor del 95%. Entonces, me vuelvo hacia atrás. ¿Qué significa que nuestras mujeres estén llegando cerca del 50% en etapas 3 y 4? Pues que eso explica la alta mortalidad que tenemos de cáncer aún en nuestro país. ¿Qué pasó en los países ricos, en los países desarrollados? Pues que entre la década del 80 y el 2000, la mortalidad disminuyó un 40% de cáncer de mama. Cuando yo les hablé al principio de esos números de pacientes que mueren por cáncer de mama, la mayoría de las muertes está en nuestros países, en los países en desarrollo donde nos encontramos nosotros. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué hace que nuestros países, aún siendo de primera línea en avanzada en cuanto a tratamiento, tenemos buenos medios de imágenes para diagnóstico, tenemos buenos tratamientos oncológicos, hay disponibilidad de ellos? ¿Qué significa que nuestras pacientes se sigan muriendo? Pues nada más y nada menos que el llegar tarde me refiero en llegar en estadios avanzados, lo que hace que la sobrevida sea menor. Entonces empecemos a hablar ahí, eso lo dejo como esquema de fondo, y lo que quiero traducir con esto no es miedo, sino la importancia de lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué es lo que yo quiero? Que las mujeres que nos están viendo entiendan la importancia primero de la prevención y segundo de los diagnósticos precoces. Quiero ahí aprovechar de hacer una diferencia. No es lo mismo prevención que detección precoz. Cuando hablamos de prevención, estamos hablando de qué cosas yo puedo hacer para disminuir el riesgo. ¿Qué cosas yo puedo hacer que ayuden a evitar ese diagnóstico? Riesgo de cáncer de mama. Los factores de riesgo, y sigo ahorita con la detección precoz, los factores de riesgo van a estar dados por múltiples causas. ¿Qué es el riesgo? ¿Cómo definimos el riesgo? Poniéndolo en un lenguaje muy llano y muy sencillo, el riesgo es la probabilidad que cuando salgamos de aquí, yo y los chicos que están detrás de cámara, y vayamos a nuestros autos, nos quiten o no el celular, nos roben o no la cartera. Ese riesgo va a ser alto cuando, si yo salgo sola desde acá, me voy caminando por una calle solitaria, la probabilidad de que sea asaltada es alta. Si yo en lugar de eso salgo acompañada de mis compañeros, me acompañan hasta el auto,
ven que yo me monto en mi vehículo y me dirijo a mi casa, ese riesgo disminuye radicalmente. Y en cuanto a cáncer, eso es lo que uno tiene, factores de riesgo. Y eso lo digo porque quiero aclarar que tener uno o más factores de riesgo no significa que sí o sí usted va a tener un diagnóstico de cáncer de mama. Y eso es importante, porque si bien es importante manejar mis factores de riesgo, también es importante saber que la probabilidad de que ocurra sigue existiendo y que no siempre un diagnóstico de cáncer va relacionado con algo que hemos hecho mal. Y eso también quiero decirlo porque muchas veces asociado al diagnóstico viene una carga emocional muy fuerte que te pregunta esa mujer o ese hombre que está frente a ti: doctora, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? Bien, entonces, factores de riesgo vamos a tener cosas modificables y no modificables. Entre los no modificables, ¿qué voy a tener? Yo no puedo modificar ser mujer, por ejemplo. Si bien el cáncer de mama también ocurre en hombres, en un ratito lo vamos a tocar, es más frecuente en la mujer. Entonces, como factor de riesgo que yo tengo, y todas las mujeres que me están mirando, pues tengo el riesgo de ser mujer. ¿Qué no puedo modificar? No puedo modificar la herencia. Si tengo ciertos rasgos o cierta mutación genética, en cáncer de mama puntualmente, la mutación de los genes BRCA1 y BRCA2, eso es un factor no modificable. Yo no puedo modificar dónde nací, yo no puedo modificar mi raza, yo no puedo modificar un sinnúmero de cosas. ¿Qué sí puedo modificar? Mis hábitos de vida. Factores de riesgo entonces: ser mujer, el aumento de edad, tener diagnóstico de mamas múltiples, cáncer de mama en la familia. No siempre se ha hecho un test genético, pero aquellas mujeres que tienen más de un miembro de primera línea con diagnóstico de cáncer de mama, ¿qué significa eso? Mamá, hermana o hija. Si yo tengo más de 2 diagnósticos de mi madre, hermana, hija, mi riesgo de cáncer de mama está potencializado. Es probable que en esa familia haya mutación del gen BRCA. Recordarán el fenómeno Angelina Jolie, que se sometió a una doble mastectomía por una mutación del gen BRCA. Aquellas mujeres que tienen mucha incidencia o tienen muchos casos de cáncer de mama en su familia son candidatas a una consultoría genética y probablemente hacerse la mutación para saber si su riesgo de cáncer de mama es mucho mayor que una mujer común. Entonces, también tendremos entre factores de riesgo aquellos modificables, y ahí quiero puntualizar. ¿Qué es un factor de riesgo modificable? Eso que yo elijo. En cáncer de mama puntualmente sabemos que el alcohol es un factor de riesgo de aumento de su incidencia. Y tiene que ver, hay una relación estrecha en la cantidad que yo tomo. Sí, aquí me están poniendo cara, usted en su casa también, yo cuando lo leí me pareció terrible, pero es así, lamentablemente es así. El alcohol, hasta hace muy poco tiempo, sentíamos que había límites seguros y decíamos, para el hombre 2 tragos al día, para la mujer 1 trago al día. Pero en materia de cáncer en general, al día de hoy sabemos que como consejo de disminuir riesgo, lo mejor es tomar lo menos posible, ojalá no tomar, si yo no quiero aumentar riesgo por alcohol. Tenemos también el peso. El tener sobrepeso aumenta el riesgo no solo de cáncer de mama, sino de al menos 13 tumores más. Hay una relación entre obesidad y aumento de cáncer. No es buena idea estar obeso. No se trata de un tema de estética. Sobre todo la mujer, en la medida que vamos ganando años, es como normal, entre comillas, ir ganando peso. Ojo con eso. Tratemos de controlar el peso. Y ahí vienen otros hábitos modificables, donde tenemos el tipo de alimentación y el ejercicio. Y al final son 2 cosas que nos van a hacer controlar el peso, pero también tener mejor vida, mejor calidad de vida y seguir disminuyendo esas enfermedades crónicas no transmisibles que les hablaba al inicio, no solo cáncer de mama. El consejo es que tengamos una dieta lo más posible rica en alimentos de la tierra. Dígase que el aumento de frutas y vegetales debe ser prioridad.
Independiente del tipo de alimentación que usted decida llevar, si es más rica o menos rica en carnes, lo ideal es para toda la población disminuir los alimentos procesados, dígase alimentos industrializados, que son los que más nos enferman. Seguido a eso, los alimentos, las carnes procesadas, ojalá eliminarlas. Es la recomendación de la OMS que las carnes procesadas, dígase el bacon, el salami, la tocineta en español, las salchichas, todas esas carnes procesadas son carcinógenos del grupo 1A. Cuando uno habla del grupo 1A, está homologando una salchicha de hot dog a un cigarrillo, para que entiendan. Ahí hablo del tabaco. El tabaco es factor de riesgo de cáncer de mama, como de tantos tumores que ustedes conocen. Entonces, en resumen ahí, la forma en que yo vivo mi vida, si como mejor o peor, si tengo una dieta más basada en plantas, ojalá rica en frutas, verduras, cereales integrales, nueces, víveres, todo lo que conocemos que viene desde la tierra, y más pobre en carnes, y ojalá eliminando o disminuyendo mucho los alimentos industrializados y procesados. Ese sería el consejo de alimentación. Ojo con la fibra también, aunque cuando uno come más frutas y verduras y cereales integrales, la fibra aumenta mucho. Y el ejercicio. Mantener el ejercicio, no solamente la persona en su vida común, sino incluso pacientes. Personas ya diagnosticadas de cáncer, sabemos que deben seguir una rutina de ejercicio en la medida que le permita su enfermedad. Pero una paciente, por ejemplo, que fue ya tratada de un cáncer de mama, que se sometió a su cirugía, su quimio, radioterapia y está en seguimiento, el ejercicio debe ser sí o sí no negociable. Debe mantener una rutina de ejercicio, debe alimentarse mejor, debe cuidar el peso. Otros factores que ayudan a disminuir el riesgo del cáncer de mama, tenemos, por ejemplo, la lactancia. Sabemos que lactar es protector de cáncer de mama. Al final, ¿qué es lo que pasa? La alta exposición a estrógenos aumenta el riesgo. Me explico. La niña tiene su primera menstruación a los 9, 10, 11, 12 años y luego tiene una menopausia a los 50, pongamos. Si esa niña tuvo una primera menstruación a los 10 y una menopausia a los 50, quiere decir que ella pasó 40 años expuesta a estrógenos. Estrógenos normales que son propios de nuestra sexualidad, de nuestra fisiología. ¿Qué pasa? Cuando el aumento de estrógenos es muy alto, fisiológicamente, el riesgo de cáncer de mama aumenta. Cada vez que una mujer se embaraza, los estrógenos disminuyen. Y cada vez que una mujer lacta a su bebé, los estrógenos disminuyen. ¿Qué quiere decir? Si una mujer en su vida fértil tiene 3 bebés y los 3 los lacta, esa mujer como media 6 años bajó de exposición a estrógenos y eso baja su riesgo de cáncer de mama. Entonces, para aquellas mujeres que tienen bebés, lactar es una buena cosa tanto para ella como para el bebé. Por eso, en relación a eso, podemos decir que no están recomendadas las terapias de reemplazo hormonal. ¿Por qué? Porque si una mujer llega a su menopausia y yo le pongo estrógenos exógenos con pastillas, la estoy exponiendo de manera prolongada a los estrógenos y es algo que no queremos. Bien, entonces con eso resumo ahí los factores de riesgo. Entonces, me devuelvo un poquito en la línea del conversatorio para hablar de la diferencia entre detección precoz y prevención. ¿Cuándo yo estoy previniendo? Cuando estoy teniendo una vida lo más óptima posible en cuanto a hábitos de salud que hacen que ese riesgo disminuya. Eso es prevención y eso es lo que no estamos haciendo, tristemente, porque las campañas están focalizadas en hablar de tocarse, de mamografía, pero tenemos que irnos un paso atrás, probablemente no a ustedes, sino a sus hijos. Probablemente debamos irnos a las escuelas, a ese primer nivel donde yo empiece a educar una población y empiece a formar una sociedad fortalecida en conocimiento que sepa y se empodere sabiendo
que tener hábitos buenos de salud disminuyen el riesgo de tener este tipo de enfermedades, en este caso cáncer de mama. Ahí estamos hablando de prevención. Pero luego tenemos la siguiente pata, que es la detección precoz. ¿Y qué queremos en detección precoz? Pues que la detección sea lo más temprana posible, como bien lo dice la palabra. Como les dije hace un momento, si yo detecto un cáncer de mama en una etapa 1, esa mujer se va a curar, sí o sí, 95% de probabilidad de que se cure. ¿Pero qué significa eso? Que ser una etapa 1 es un tumor que no es palpable, es un tumor que muchas veces es subcentimétrico, que no se palpa, que lo vamos a encontrar ¿dónde? En un examen de imagen, en una mamografía. Y es lo que queremos. Queremos que las mujeres que lleguen a las consultas sean mujeres con tumores no palpables. Si bien enfatizamos la importancia del autoexamen, recordar que no es lo que queremos como sociedad. ¿Por qué? En el momento que una mujer levanta el brazo y se palpa un nódulo, muchas veces es del tamaño de un limón. Estamos hablando de 4 o 5 centímetros. Y eso, como ya les expliqué, va en detrimento de la sobrevida. O sea, esa mujer va a someterse a tratamientos, pero su probabilidad de cura se ve disminuida porcentualmente de manera importante. Entonces, la educación es: toda mujer mayor de 40 años, una mujer de riesgo promedio, debe hacerse una mamografía anual, por lo menos una de inicio, consultar con su ginecólogo o mastólogo y estimar su riesgo. Aquellas mujeres que tienen un riesgo mayor deben empezar el screening de manera precoz, antes de los 40 años. Dígase: doctora, mi mamá tuvo un cáncer de mama a los 47 años. Esa paciente yo le voy a decir, no vamos a esperar a los 40 años, probablemente a los 30 te voy a estar haciendo una primera mamografía. Antes de eso, quizás solo mamografías anuales. Entonces eso es importante estimarlo. Pero recordar eso, chequeo. Aquellos tumores que tienen alguna manera de diagnosticarse, no deberíamos dejarlo pasar por alto. Ejemplo, estamos hablando de cáncer de mama, hay pruebas de screening, que es la mamografía. Pero tenemos el cáncer de cérvix, el cáncer de cuello uterino, que es el segundo en mortalidad en nuestro país. Es una cosa alarmante. Y digo alarmante porque el cáncer de cérvix en los países desarrollados ya no cobra vidas. Es un cáncer que es evitable, es un cáncer que es prevenible totalmente. Entonces, hacernos un papá Nicolau en el tiempo oportuno y vacunarse contra el HPV son medidas de salvar vidas. O sea, aprovecho este espacio porque hay gente escuchando y es el rol de uno no solamente ceñirse a educar sobre cáncer de mama. Tenemos el cáncer de próstata también. El cáncer de próstata tiene un antígeno, un examen de sangre, que es el PSA, el antígeno prostático específico. Todo hombre mayor de 40 años debe hacerse un antígeno prostático específico, un PSA, a fin de diagnósticos precoces. ¿Qué quiero decir con eso? Que la detección precoz es importante. Y si tenemos, vuelvo y repito, una prueba que me ayude a detectar de manera precoz ese cáncer que ya no pude prevenir, ya se presentó. ¿Por qué? Por múltiples causas. Como les dije, el cáncer es multifactorial, no obedece a una sola causa. Entonces, puede ocurrir, doctora, me ocurrió. Si ocurrió, que sea lo más pequeño posible que lo encontremos, de tal suerte que los tratamientos, cirugía, radio, quimio, puedan hacer que esa mujer, que es una mujer, como dije, nuestras mujeres dominicanas, la mayoría menores de 50 años, es una mujer joven que debería ser capaz de curarse y poder reintegrarse al sistema, es lo que queremos. Entonces, vamos a responder unas cuantas preguntas. Aquí tenemos: ¿qué relación existe entre el método de anticoncepción oral, pastillas y cáncer de mama? Ya la contesté sin saberlo. Sí, los métodos anticonceptivos, sobre todo aquellos ricos en estrógeno, aumentan el riesgo de cáncer de mama. Hay algunos que podrían ser más seguros. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que usted consulte con su ginecólogo y que vean que ese método de anticoncepción no es de aquellos que aumentan el riesgo. Ya hay algunos que no, que son inocuos, que son seguros, pero vale la pena conversarlo. Otra pregunta: si mi padre
murió de un tumor cerebral, tengo riesgos genéticos. Los tumores cerebrales generalmente no obedecen a una estirpe que uno hable como de herencia. Son tumores raros, algunos de ellos muy mortales, muy agresivos, los glioblastomas multiformes sobre todo. Entonces tu riesgo no debería estar aumentado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sí tienes que hacerte? Pues tus exámenes de screening que acabamos de mencionar. Hace 7 años, a mis 28 años, me extirparon un adenoepitelioma de 4 centímetros de la mama. Ahora, a mis 33 años, he vuelto a sentir algunos nódulos en la misma mama. ¿Me debería hacer una biopsia? Es importante decir que las patologías benignas de la mama son muy frecuentes. No todos los nódulos que aparecen en la mama son cáncer. Muy rara vez un nódulo que es benigno se maligniza, o sea, no debería ser de mayor preocupación. Ahora, si hay un nódulo nuevo, debe ser visto por tu mastólogo. Entiéndase que se vean las características de ese nódulo para saber si es conveniente o no hacer una biopsia. Si ese nódulo tiene características de malignidad, lo más probable es que se haga una biopsia. Bien. Aquí tenemos otras preguntas que fueron dejadas en el box. Voy a contestar algunas. Para una mujer embarazada diagnosticada de cáncer de mama, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Bueno, el cáncer de mama en embarazo es raro en general, pero ocurre. Se estima que 1 de cada 3.000 a 10.000 mujeres con embarazadas podría tener un cáncer de mama. Si uno lo mira en proporción, un 3.8% de las mujeres que hacen cáncer de mama con embarazo son menores de 50 años, pero vemos que hasta un 10 al 20% de aquellas mujeres que hacen un cáncer de mama en embarazo son menores de 30 años. Cuando uno mira de las mujeres con cáncer de mama, o sea, las mujeres embarazadas que hacen cáncer, mejor dicho, el más frecuente es el cáncer de mama. Cuando uno estudiaba medicina, nos decían que el embarazo es como un potenciador de enfermedades. ¿Qué pasa con el embarazo? Todo el universo fisiológico se ve alterado porque ocurren cambios muy rápidos, cambios hormonales, cambios estrogénicos. Y eso puede hacer que un tumor que estaba ahí pequeñito rápidamente crezca durante el embarazo y ahí la mujer se da cuenta de que tiene el tumor. ¿Cómo lo vamos a tratar? Pues depende. La respuesta primaria que debo de darles es que una mujer embarazada que se palpa un nódulo en la mama debe acudir de inmediato a la consulta del oncólogo clínico o del mastólogo, que no postergue esa visita, porque se puede tratar. La respuesta es se puede tratar. Dependiendo del momento del embarazo sabremos qué tratamientos podemos utilizar, pero sí se puede tratar. Incluso quimioterapia podría usarse, algunos tipos de quimioterapia, ya al final del segundo o tercer trimestre del embarazo, donde el feto ya está formado y se ha demostrado que es seguro. Entonces, esa mujer debería consultar y ver si es posible, por lo menos hacer una cirugía, que es lo que hacemos a veces de entrada, hasta esperar que el feto, que ese niño esté más formado para hacer otros tratamientos. Mi nombre es Elizabeth, tengo 21 años y en estos días me indicaron una sonomamografía. Me salieron quistes en la mama izquierda y en la derecha nódulos sólidos. Me duelen. ¿Qué puede ser eso? Tengo miedo. Lo primero, Elizabeth, es que con 21 años y te hiciste una sonomamografía, eso no debe llevarte a tener miedo. Lo que ha sido bueno es que te la has hecho y que se diagnosticaron ahí unos nódulos. Ni tú ni yo desde acá podemos saber qué son esos nódulos. Podrían ser quistes benignos, es lo más probable. Podrían ser fibroadenomas, que son como unos nodulitos sólidos, pero que son benignos también. La respuesta es no dejarte apoderar del miedo e ir con esa persona que te lo indicó. Si fue tu ginecólogo, llévaselo y él podrá verlo. Y si ve algo que le llame la atención, de seguro va a saber qué hacer. Si no sabe qué hacer, te va a mandar o a un mastólogo o a un oncólogo clínico para caracterizar esas lesiones y tener certeza, como te digo, de si visualmente esa imagen tiene características de benignidad o no. Así que
Aprovecho tu pregunta para decir lo que dije hace un rato. No todo nódulo en la mama es maligno. Así que, ¿qué debemos hacer? Ya sea en imagen o en la palpación, acudir donde el experto, que vea, determine y él puede decir si es necesaria una biopsia. Aquí nos pregunta Marlen, padezco endometriosis grado 4 y he estado expuesta 2 veces a Lupron o Leuprolina. ¿Qué riesgo supondría para mí sufrir de cáncer? Tú has estado sometida a una terapia de supresión hormonal como tratamiento de la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que es benigna, pero que es complicada porque es dolorosa, es una enfermedad crónica. Al final lo que hace es que crece tejido del endometrio, que es este tejido que está dentro del útero, que se descama cada mes con la menstruación, crece en otras zonas, a veces en el intestino, fuera del útero, y eso produce mucho dolor, mucho sangrado y es de difícil manejo. Esta terapia que ella menciona es parte de los usos que se hace. Tener endometriosis o haber sido sometida a ese bloqueo no necesariamente te aumenta riesgo de cáncer, pero igual continúa tus controles, tanto con tu ginecólogo, que te controla de cerca, ahí aprovechar de hacerte bien tus Papá Nicolau, tus exámenes de mama, etc. ¿Cómo lleva una persona día a día el tratamiento? Y junto a esa había otra pregunta que hablaba de las emociones, de qué pasa con las emociones y el cáncer. Pues como les dije al principio, lo que suele pasar con un diagnóstico de cáncer es que normalmente, y es normal sentir eso, nos vemos con sentimientos de angustia, de tristeza, de incertidumbre, de dolor, de miedo, porque asociamos el diagnóstico de cáncer primero con sufrimiento y segundo con la muerte. Entonces, cuando una persona es diagnosticada de cáncer, tenemos que ser muy, no sé qué palabra usar, yo diría que más que empáticos, que esa capacidad de ponerme en el lugar del otro y poder estimar ese dolor que siente, yo creo que sería comprender también, comprender y validar, esa es la palabra, validar esas emociones que está sintiendo esa persona con ese diagnóstico. No solamente en el momento del diagnóstico, sino en el día a día. Son tratamientos largos, son tratamientos difíciles y toda la cascada de emociones que va a sufrir ese individuo, independiente del tipo de cáncer, en todo el transcurso de su enfermedad, son válidas y debemos por lo menos estar ahí. Hay muchas frases que sabemos que no debemos decir. Son las mismas frases que diríamos a cualquier paciente que tenga un trastorno mental o cualquier paciente, las frases típicas a depresión de pon de tu parte, tú eres fuerte, tú puedes con esto, tú vas a salir adelante, tú eres una guerrera, tú qué sé yo qué. Les aseguro que no son frases que quiere escuchar una persona que está pasando por esto. ¿Qué quiere escuchar? Estoy aquí. Cuenta conmigo. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ayudarte? Recuerden que en cáncer de mama estamos hablando de una mujer joven, en edad productiva, con hijos, a veces con trabajo, y que se ve sometida a parar la vida para someterse a estos tratamientos. Entonces, acompañar yo creo que es lo más sabio que podemos hacer. Recordemos también que en todo el proceso de enfermedad estarán aquellas que están en un tratamiento que es curable, pero hay pacientes que están atravesando un duelo porque en el momento del diagnóstico se enfrentan a una enfermedad ya localmente avanzada y que saben lo que va a venir después. Entonces viene un proceso largo de tratamientos, de paliación, de dolor, de pasar todo ese proceso que a veces termina en la muerte, no hay por qué negarlo. Entonces hay que validar, hay que acompañar y hay que ser empático en ese dolor que está sufriendo esa persona. Y si lo ponemos en primera persona, yo, paciente cáncer de mama, tratar de vivir esos procesos, porque a veces también empieza como casi una negación o un bloqueo a lo que está ocurriendo y eso tampoco es sano. Tengo 27 años y uno de mis senos
me duele y se ve diferente a mi otro seno, pero nunca me he sentido nada, me da miedo checarme. Ojo con eso, ojo con el miedo, porque si se fijan en las preguntas, se repite mucho, me da miedo. Y el miedo a veces hace que ocurran cosas que no deberían ocurrir. Por ejemplo, ya me palpé el nódulo, no es el caso de esta chica, pero a veces ocurre, me palpé el nódulo. Y nos llega a la consulta y cuando tú le preguntas a esa paciente, ¿cuándo te diste cuenta? Te dice, no doctora, mire, al principio de la pandemia yo me di cuenta que yo tenía ese nódulo. Pero no fue por la pandemia que yo no consulté, eso es verídico, lo escuché ayer en la consulta. Me dio miedo, porque una hermana mía tuvo un cáncer de mama y a mí el miedo me hacía no ir porque yo no quería escuchar que iba a pasar por eso. Y llega un tremendo tumor a la consulta. Entonces, cualquier cosa que yo vea en mi cuerpo que es un signo de alarma, debe hacerme consultar. Y ahí vámonos al autoexamen, que no he hablado de él. El autoexamen debe hacérselo toda mujer. Se dice que a partir de los 20 años, yo diría que cualquier mujer ya en edad fértil, una chica que ya menstrua, que está grandecita, que tiene, muchas veces ya es incluso sexualmente activa, debe empezar su autoexploración mamaria. ¿Qué es lo que hace la autoexploración mamaria? En primer lugar, conocerme, yo saber cómo es mi tejido mamario. Y en la medida que yo hago la costumbre de cada mes palpar esa mama, sé cómo se siente. Y cuando aparece algo que al tacto me llame la atención, yo puedo acudir. En este caso, esta chica habló de que ella nota que uno de sus senos le duele y se ve diferente al otro. Podría ser una mastitis, que es una inflamación de la mama. Pero ¿y si no lo fuera? No lo digo para asustarte, sino para llevar esto como mensaje. Si no lo fuera, yo me quedo en casa esperando a ver. Estoy perdiendo un tiempo precioso. Ante cualquier signo de alarma, dígase cáncer de mama, cambios en la piel, un nodulito, un gangliecito, hablo ya en general. Cualquier cosa extraña en usted debe ser un signo de alerta. Ejemplo, y ahí me voy a ir a un cáncer de recto, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Usted es una persona que evacua todos los días a la misma hora, que conoce el calibre de sus heces, de qué grosor es, la frecuencia con que usted evacua, el color, y de repente eso cambia. De repente empieza a tener periodos entre diarrea y estreñimiento, o de repente se presenta un sangrado. Eso no es normal. Eso inmediatamente usted debe irse al gastroenterólogo y decirle, doctor, algo está pasándome. Puede que no sea nada, pero usted no pierde nada en ir, porque ese mismo paciente que estoy haciendo referencia ahora, muchas veces nos llega y nos dice, yo tengo 2 años sangrando, yo pensé que eran hemorroides. Entonces, eso no debe suceder. Doctora, ¿con qué nombre de usuario le encontramos en las redes sociales? en la cuenta ahí, en las historias, compartían, mi usuario es @DRA como doctora, abreviado, sin punto, DRA Jazmín García con J y Z. Se lo van a escribir aquí para que les quede. Una pregunta ahí, como bien, pero la voy a hacer. ¿El ajuste del brasier puede influir para desarrollar cáncer de mama? Esa pregunta entra en los llamados mitos de cáncer de mama. Por ejemplo, el más famoso. ¿Puede el desodorante producir aumento de cáncer de mama? ¿Es un mito? La respuesta es que no. ¿Puede, si tengo brasier con varilla, cáncer de mama? La respuesta es que no. Entonces, no. Ojo con eso, con los mitos. ¿Cada qué tiempo debo hacerme la autoevaluación? Pues la autoevaluación debo hacérmela cada mes. Se recomienda que sea posterior al ciclo menstrual. Ustedes ven que cuando estamos próximas al ciclo, las mamas se ponen turgentes, algunas le duelen, les molestan, durante la menstruación, no sé qué. Espere que pase el ciclo. 8 días después, cuando usted esté ahí tranquilita, que no sienta nada, que sus mamas estén tranquilas, usted se dispone a hacerse el autoexamen. Laboratorios Amadita tiene un post muy bonito que puso que 5 minutos te toma
encontrar algo. Y lo pusieron por reloj. Levanto las mamas, me toco aquí, hago así, hago así. Al final yo podría explicarles, mi recomendación es que lo hagan. ¿Cómo? Como a usted le plazca. La forma que a mí más me gusta es poner un espejo, pararme yo frente al espejo, mirar mis mamas y en segundo lugar levantar los brazos. Muchas veces los nódulos mamarios, sobre todo en mamas pequeñas, van produciendo como cierta retracción de la piel. Y ese simple movimiento de usted hacer así, usted va a notar que la piel se ve como agarrada, como si fuera una carpa de una casa de campaña, que usted tiene como ese tirante. A veces esa es la señal de alarma. Otras veces es sentir un nódulo. Recuerden tocarse la axila, como les dije al principio. La mama tiene un drenaje linfático que va a la axila. Entonces yo debo tocarme la axila porque a veces hay pacientes que debutan con un ganglio axilar y no hay nada palpable en la mama. Y eso no es tan infrecuente. Entonces yo debo palparme la axila. De paso, pálpese aquí también, la región del supraclavicular, porque es la siguiente estación. Y de paso aprovecho para decirle, cuando le decía signos de alarma, el cuello, el supraclavicular, las axilas, cualquier bolita que yo me encuentre ahí, dígase un ganglio, que crece de manera repentina, ojo, vaya a la consulta. Porque a veces, no solo en cáncer de mama, otros tumores debutan con enfermedad ganglionar, ya sea tumores sólidos o tumores líquidos. Ahí vienen los linfomas y ese tipo de enfermedades. Entonces, repito, cualquier signo de alarma, un sangrado, un lunar que me apareció de repente y sangra, un sangrado uterino anormal, yo menstrué pero empiezo a tener sangrados con las relaciones o entre mis reglas, eso no es normal, eso tiene que hacerme acudir a la consulta. ¿Qué puede hacer que un hombre padezca cáncer de mama? Bueno, pues eso no es nada más y nada menos que el hombre tiene también tejido mamario. Entonces, los niños y niñas, cuando somos bebitos, tenemos tejido mamario. En la mujer, por el tipo de hormonas que tenemos, por la estimulación que ocurre, vamos a tener mayor tejido mamario. Pero en el hombre queda tejido mamario también. Hemos visto niños que ustedes ven que tienen unas mamas más grandes, la famosa ginecomastia. Muchas veces eso es solo por obesidad, que hay tejido de grasa ahí, pero a veces también hay en relación a la ginecomastia más tejido mamario. Y allí podría aparecer un cáncer de mama. No es tan frecuente, es raro, pero se estima que el 1% de todos los cánceres de mama se ve en hombres. Entonces no es tan raro al final. ¿Qué debe hacer el hombre? Ojo con eso. Estar atentos, igual acabo de decir. El hombre, como tiene un busto más pequeño, puede darse cuenta si hay un nodulito creciendo. El hombre también está en riesgo cuando hay mutación del gen BRCA. Como dije, mutación de gen BRCA, mucho cáncer de mama en la familia, podría haber un hombre que esté en relación con ese gen. Entonces, debe el hombre estar alerta. Si aparece un nódulo, ¿qué pasa con ese hombre? Pues exactamente lo mismo que pasaría con una mujer. Debe acudir a la consulta, se debe biopsiar ese nódulo. Es la biopsia lo que nos da el diagnóstico de cáncer. Las imágenes nos hacen sospechar. Luego viene la biopsia. Y el patólogo, que es el doctor que ve los tejidos celulares, mira al microscopio y nos dice, esto es un cáncer. Dependiendo, lo mismo que en la mujer, del estadio, vamos a hacer el tratamiento. Muchas veces en el hombre, si son pequeñitos, podría quedarse solo en cirugía, pero si tiene factores de riesgo o cosas que indiquen más tratamiento, podría ser sometido a quimioterapia, hormonoterapia, radioterapia, dependiendo de la etapa de esa enfermedad. ¿Las mujeres con implantes tienen más riesgo de cáncer de mama? La respuesta es que no. Lo que sí puede pasar es que el implante a veces enmascara lesiones. Muchas veces los implantes, sobre todo los implantes colocados hace muchos años, quedaba tejido glandular detrás, entonces no se detectaba, ya sea o que la mujer no se palpe, no logre palparse por el implante cuando aparece ese nódulo, o porque regularmente no se haga estudios de imagen, dígase mamografía
o resonancia, como se recomienda en muchas pacientes que tienen implantes mamarios. Hubo unos reportes al principio de la década del 90 de un tipo de linfoma asociado a cierto tipo de implante. Fueron muy pocos casos, fue muy esporádico y el tratamiento de esto se veía limitado a la cirugía. Así que no debería crear mayor alarma. Pero la respuesta es, ¿qué aprovecho de decir aquí? Perdón, que si usted tiene implantes, no deje de hacerse su chequeo mamográfico. Y otra cosa, son muy comunes las cirugías estéticas, muy comunes, ya sea reducción o mujeres que van y se quitan mama para colocar implantes o se quitan todo para poner prótesis. Exíjale, si usted se hace una reconstrucción mamaria, algo estético, que ese tejido que a usted se le extirpa sea llevado a biopsia, porque muchas veces tenemos como hallazgo fortuito en una pieza que se extrajo por estética y que en la biopsia nos sale un cáncer de mama. Entonces, ojo con eso. Preguntan aquí que si en laboratorios Amadita hacemos biopsia. La respuesta es que no. Como saben, el laboratorio Amadita es un laboratorio clínico. Sí tienen en su panel otras pruebas asociadas a cáncer. La mutación que mencioné del gen BRCA está disponible en el país. Ellos la hacen. Eso no se hace a lo loco para que usted no coja mañana a buscar un dinero para hacerse esa prueba. Usted primero tiene una consultoría, ya sea con un oncólogo o con alguien, con un ginecólogo, y usted expone y diga, yo creo que mi riesgo de cáncer de mama es elevado. O aquellas pacientes o familiares de pacientes que probablemente el oncólogo le ha mencionado. Por ejemplo, una mujer de 37 años que hace un cáncer de mama, o mucho más joven. Mi paciente más joven tuvo 23 años con un cáncer de mama grande. Entonces, esa chica tenía a su madre con un cáncer de mama y tiene hermanas. A mí me gustaría que esas chicas, esas hermanas, se hagan una mutación del gen BRCA para saber si está mutado y tomar medidas precoces. Entonces, esas pruebas sí están disponibles en este laboratorio clínico y otras pruebas relacionadas al marcadores tumorales y demás que son de rutina en el tratamiento oncológico. Yo creo que estamos bien hasta aquí. Aquí voy a escribir de nuevo mi usuario de Instagram que lo han preguntado. Siéntanse libre de escribirme si son preguntas oncológicas, que yo con gusto se lo voy a responder. ¿Es recomendable dormir con brasier? ¿Pero y por qué, mi amor? Yo creo que eso, más allá de cáncer, lo que puede alterar es tu calidad de vida. Siéntete libre. De hecho, hay estudios que recomiendan dormir sin ropa, pero no, ponte una bata, pero no duermas con brasier, no hay por qué. Doctora, hace años tengo quistes de mama, ahora me salió un nódulo, pero recientemente arrojó un líquido rojo de mama izquierda. Que vayas inmediatamente mañana a tu ginecólogo. Toda la descarga que ocurra por el pezón en una mujer que no esté lactando debe ser motivo de consulta. No te asustes, a veces hay quistes cerca del complejo areola-pezón que sangran, pero debes de consultar. Recuerden, esa figurita está en Google. Ahora ustedes que están inquietas y tienen muchas preguntas que quizás no quisieron decir, háganla. Mi amigo, el doctor Pablo García, entra y hace una pregunta. ¿Cómo se relaciona la obesidad con el cáncer de mama? Pablo, lo mencioné al principio. Enfaticé de manera importante cómo la obesidad es factor de riesgo de cáncer de mama. Y no solo de cáncer de mama, sino de 13 tumores más al menos con data sólida. Entonces, las recomendaciones es que usted busque la manera de mantener un peso adecuado. Ojalá con hábitos de vida, ejercicio constante. El ejercicio no debe ser un castigo, debe ser una forma de premiarnos, de vivir un estilo de vida sano, de sentirnos mejores, de sentirnos activos. Una dieta rica en frutas y verduras, cereales integrales, disminuir alimentos procesados. Y si usted tiene un problema de obesidad no manejable, paciente con obesidad mórbida, la bariátrica es una opción. Por eso Pablo entra a hacer el comentario, no solamente porque él hace bariátrica, sino porque entiende cuán mórbido es,
tener una obesidad crónica. Gracias a todos, gracias a aquellos que mandaron abrazos. Yo los abrazo de vuelta, de lejos. Si estamos vacunados los dos, nos abrazamos. Vacúnense. A mí no me dijeron que hablara de las vacunas, pero tristemente hay gente todavía sin vacunar. Esa medida que ha hecho el Estado de exigir la tarjeta de vacunación no es más que una medida desesperada para hacer que la población se vacune. Señores, la única manera de tal vez poder volver a la normalidad es vacunándonos, porque este virus recién lo estamos aprendiendo a manejar. No nos culpen a los médicos, no nos digan que estamos inventando, hemos aprendido sobre la marcha, pero las vacunas funcionan, la vacuna es segura, es efectiva, ha salvado vidas por millones de años. Bueno, estoy siendo muy exagerada, pero lo que quiero decirle es, usted vacunó a sus niños, ¿por qué no va a vacunarlo ahora? Gracias por acompañarnos, gracias por participar en esta entrega de Amadita por tu Salud. Probablemente después vayan a compartir fragmentos de este live, estén atentos a unos videitos. Y para mí ha sido un placer estar aquí. Gracias, Amadita, por invitarme y gracias a todos los que se unieron. Cerca de 100 personas estuvieron en un momento, entraban y salían, pero gracias. Todas esas personas que hoy escucharon esto, lo más importante es que usted puede ser agente multiplicador. Si ya usted sabía esto, no pasa nada. Si usted lo oyó por primera vez, qué bueno. Y sobre todo, diga esto a otras personas, a las mujeres que se empoderen, que se hagan su mamografía, que se hagan su examen mamario.